Bien, pues continúo con este discurso tan triste, tan dolorido, tan enfadado con la locura del mundo. Y continúo diciendo que la interesada complicidad con las tiranías políticas o religiosas en función de los llamados intereses nacionales, sobre todo los del petróleo, y de la venta de armas, la consentida permisividad en procesos educativos que propician el fanatismo, el enfrentamiento y el odio, el enquistamiento de injustas situaciones en el poder y en la distribución de la riqueza, terrorismos armados y consentidos y amparados por muchos países, la recurrente violencia y miseria en silenciados países que entierran a sus muertos por cientos de miles en guerras o en hambruna, o inasistencias sanitarias injustificables e inconsentibles, la dejación educativa y la falta de exigencia y disciplina cívica, el excesivo protagonismo del economicismo extremo en la configuración del pensamiento del mundo, la degradación del planeta, la destrucción del planeta, la destrucción de los espacios ecológicos que son absolutamente vitales para nuestra supervivencia, el permisivo tráfico de drogas y el crimen organizado, los desórdenes amparados o consentidos o ignorados, el hambre, la miseria, la ignorancia, la enfermedad, la muerte, forman el suelo de esta absurda locura que hoy es la realidad del mundo en donde vivimos y que los satisfechos e insolidarios habitantes del mundo desarrollado no queremos ver. Envueltos en ilusorias capas protectoras de seguridad y comodidad, dentro de una aurea mediocritas que existen solo en nuestra imaginación. Esas seguridades solo existen en nuestra imaginación. Mientras no queremos asumir las responsabilidades que nos son propias, que es la defensa imperativa de los altos valores de la civilización humana. Y recordar, comillas, que ni el mayor conocimiento ni las mayores riquezas del mundo sirven para nada sin la decisión y la fuerza para conservarlas. ¿Estamos viendo el fin de nuestra civilización por nuestra debilidad? Os pregunto, ¿estamos viendo el fin de la civilización occidental por nuestra debilidad? Cada cual que se conteste. Si quiere pensar la civilización humana y si quiere pensar en las grandes civilizaciones, ¿verdad? Si quieres otros entretenimientos, pues tú mismo, claro. La civilización comporta obligaciones. Comporta civilidad extensiva. Os lo repito. La civilización comporta obligaciones. Comporta, en primer lugar, civilidad extensiva. No tendremos libertad sin paz. Paz sin orden. Orden sin justicia. Justicia sin solidaridad. Solidaridad sin sentido moral. Y sentido moral sin educación. Repetimos, pero al revés. La educación nos debe de dar sentido moral de los seres humanos. Y ese sentido moral siempre desemboca en solidaridad. Y la solidaridad siempre desemboca en justicia. Y la justicia siempre debe de producir orden. Y el orden siempre producirá paz. Y la paz siempre nos dará libertad a los seres humanos. Leído del derecho y leído al revés. Y nada de esto es posible sin el permanente y pedagógico ejercicio de la autoridad legal y moral, entendida como la inteligente subordinación a las reglas del juego social de común compartidas y aceptadas, su permanente exigencia en todos los órdenes de la relación humana, lejos de este suicidio de entendimiento, de comprender lo incomprensible, de aceptar lo inaceptable, de justificar lo injustificable, de negociar lo innegociable, la permisividad con la maldad, el fanatismo y la violencia, entender a las sociedades humanas como un desorden caótico lleno de irresponsables exigencias y vacío de valores, responsabilidades y disciplina cívica. En el mundo de hoy, las condenas morales no sirven absolutamente para nada si no están respaldadas por la fuerza y la voluntad de usarla. Analizar vuestras propias sociedades. La vida religiosa en el mundo solo tiene dos claros caminos, a mi entender. El entender la religión como camino de perfección y exigencia moral con uno mismo y en relación con sus semejantes, propiciando la civilizada y tolerante convivencia, lo que es bueno para todos. O entender la religión como bandera partidaria, viveros de enfrentamientos, fanatismos, intolerancias, dogmatismo, exclusiones, violencias y muertes, lo que es malo para todos. Hoy, en el mundo,
Solo existen dos alternativas. Quienes aceptan y respetan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con sus luces y sus muchas sombras, en su observancia, en fin, en su cumplimiento, y quienes niegan estos básicos derechos e incluso los entienden como una agresión a su entendimiento político-religioso de sus sociedades. Esta es la línea. Esta es la línea. O vamos hacia una tolerancia y ciudadana concordia de todos, o estás en este lado de la línea o estás en el otro. Demos una idea y o una causa a un tonto o a un ignorante o a tantos que no saben qué hacer con su propia vida o a tantos otros que necesitan sentirte integrados y aceptados en lo que sea o a tantos otros con delirios utópicos inconsistentes y conseguiremos que a partir de ese momento solo se piense en función de esa posición previa y con facilidad obtendremos a un fanático dispuesto a todo. Ya que el fanatismo forma parte aberrante de la naturaleza humana. Solo queda exacerbar esta denigrante patología de totalitarismo que está en todos nosotros, antes incluso que las religiones y las ideologías, que solo ponen sus distintas músicas y letras a nuestros impulsos primarios. Como viene a coincidir, una buena parte de los investigadores de los movimientos violentos en las sociedades humanas, yihadistas, muyadines, neonazis, demagogos y radicales de derechas y de izquierdas, antiglobalización, guerrilla sudamericana, chavistas bolivarianos, movimientos de liberación, terrorismos diversos, ecologistas, animalistas, violentos y tantos fanáticos y desventurados corpúsculos sin otra ideología real que la violencia y el desorden cívico, y los distintos disfraces bajo los que pretenden ocultarla, al final los extremos se tocan y componen entre todos una agrupación universal de ignorantes y letrados, violentos y necios, con la siempre compañía de tantos tontos idealistas dispuestos a seguir cualquier loca proposición que ampare en las grandes utopías, sin pararse a distinguir la realidad que viven de sus sueños imaginativos inexistentes en su realidad práctica. No hay ideología o una religión en el mundo que no se ampare en los más altos pensamientos, y todas nos pueden seducir o engañar en un principio. Lo damos por supuesto, el tema es la trama de su desarrollo y sus consecuencias y sus conclusiones. Y por otra parte, qué dolor por este loco mundo y por las grandes civilizaciones que únicamente parece escuchar a la miseria y la injusticia cuando está armada y provoca convulsiones y sobresaltos que conturban nuestra tranquila siesta de comedores, ahitos y abotargados, muertos los grandes ideales de civilizadores, fraternales, altruistas y expansivos sobre los que cimentamos en su tiempo el desarrollo de nuestras modernas sociedades. Los demagogos sociales y o religiosos lo saben muy bien y no es nueva la polarización del fanatismo humano en una idea o en una religión. Es una maldición recurrente en los seres humanos de las sociedades humanas. Ni tampoco es nuevo poner el nombre de Dios para matar y para morir, para soportar e infligir las mayores injusticias, las mayores atrocidades, las mayores torturas, las mayores crueldades. Comillas. Con el mayor dolor del mundo, voy a deciros este necio y horrendo y despreciable pensamiento. Comillas. Matadlos a todos, Dios elegirá a los suyos. Arnaud de Amalric. Este individuo era el inquisidor y legado papal de Inocencio III en la toma de Béziers en la cruzada contra los cátaros. Es una de las frases más infames de la historia de la humanidad. Cuando dicen, me iban a saltar una ciudad y había cátaros y había gente normal, católicos normales, sujetos a la obediencia a la Iglesia Católica, le preguntan, ¿qué hacemos? Y él les contesta, matadlos a todos, que Dios salvará a los suyos. Joder. Yo de ese mismo nivel es difícil encontrar un pensamiento más absolutamente demoledor, de mayor vileza. Era un legado papal. En ambos lados de la misma batalla, los enemigos, en muchos casos, invocan al mismo Dios en defensa y protección de sus motivos para matar y para morir. Hoy, igual que tantas veces, el mismo Dios de musulmanes, judíos y cristianos ha servido para la masacre terrorista y servirá para los ejércitos de nuestra civilización. La auténtica diferencia estará en nuestra distinta responsabilidad moral en que intentaremos castigar a los culpables e instigadores, mientras que para el fanatismo terrorista todos somos culpables, juzgados de antemano
y ajusticiados en cuanto puedan, sin piedad y sin remordimientos. Y como siempre, serán las víctimas inocentes de un u otro lado los que soportarán el máximo castigo de la sinrazón humana. A estas alturas de nuestra civilización moral, deberíamos ya de saber que las ideas no son gratuitas, que las ideas no son inocuas, que es una insania el concepto de que cualquier idea puede ser propagada y defendida, que las opiniones no delinquen, que es lícito el que las religiones o los movimientos políticos prediquen, estimulen o justifiquen el odio y la violencia, que sean el origen y la causa de los enfrentamientos humanos. Comillas. Las ideas perversas arman los brazos. Durante estos últimos años hemos contemplado impasibles la deriva inevitable de una de las grandes religiones, de uno de los grandes mensajes morales de la humanidad hacia posiciones más y más intolerantes. El desplazamiento de grandes masas de población hacia la intransigencia, hacia el odio, hacia la confrontación, hacia la intolerancia, a la vez que desplazaban, intimidaban y silenciaban a los moderados, de forma que hoy la única voz que se oye del Islam es la del fanatismo religioso. Y lo más no da que sea sunita, que sea chiita, que sea salafista, que sea bahaíta, todos comparten por igual el fanatismo y la intolerancia. ¿Cuánto daño están haciendo al Islam, al verdadero Islam de amor y sabiduría de los sufíes? Aquel Islam de Avicena, aquel Islam del pensamiento libre, aquel Islam del amor por el conocimiento. ¿Cuánto daño están haciendo a su gran mensaje moral a todos aquellos que entienden la yihad como una guerra personal interior en el desarrollo de sus virtudes individuales y sociales? Este actual protagonismo de los intolerantes, que además nada tienen de religiosos, ya que el Corán prohíbe expresamente la muerte de los inocentes, incluso en la guerra. El tema está que para los fanáticos nadie que se oponga a ellos es inocente, es decir, todos culpables por el simple hecho de existir, y a los que se puede y se debe matar impunemente, sin dolor y sin remordimiento. Y hemos permanecido indiferentes pensando, como al principio de los tiempos de Hitler, que esos volcanes de odio no nos concernían, que eran asuntos internos, que era admisible por razones religiosas el inmisericordia trato dado a las mujeres, la educación fanática y fanatizadora proporcionada a poblaciones enteras, el desprecio a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la falta de libertad, educación y democracia en continentes enteros. Lo hemos consentido, los hemos tratado como iguales. No puede ser. Tenemos que buscar una moral universal y una educación universal. Bueno, pues estábamos equivocados. La humanidad hoy es un todo interrelacionado y todo nos concierne, absolutamente todo nos concierne. Imposible ya es el aislamiento en este mundo globalizado. Los talibanes, los bajavitas y los otros muchos grupos intolerantes, sean religiosos o no, de similar catadura moral, deberían haber sido eliminados del concierto de las naciones y juzgados por el Tribunal Penal Internacional mucho antes de este acto terrorista, por méritos sobrados por su trato a sus propias mujeres, ajusticiamientos televisados, lapidaciones públicas, incluso a las víctimas de violaciones, mientras que los violadores son exonerados de cualquier culpa. Los crímenes de honor, familiares, que el propio hermano mata a la propia hermana por tema de honor, por la asfixia de las libertades colectivas, por la admisión de la blasfemia como delito penal de durísima sanción, hasta la pena de muerte por su tráfico infame de heroína, por el consentimiento, financiación, adiestramiento y apoyo a toda la cultura terrorista, por la destrucción de monumentos culturales patrimonio de la humanidad, por la innoble prepotencia de detener y juzgar a cooperantes que, llevados por su amor al prójimo, estaban en Afganistán en ayuda a su propia población, cuyas necesidades mínimas no pueden atender. Y es una frase que decía, sí, que lo había comentado, y ahora sí sé el autor. El libro se llama Cometas en el cielo, y es de Hosseini, y dice, el enemigo al que los afganos nunca vencerán es a ellos mismos. El burlesco espectáculo de que la última nación del mundo, la más atrasada, fanática, ignorante, pueda dañar tan profundamente a la primera nación del mundo y a todo el mundo civilizado, con el disimulado aplauso de grandes masas de población fundamentalmente islámica, invita a profundas reflexiones y nos indica sin ambages la precariedad del mundo en que vivimos, la insolidaridad de nuestro estado de evolución cultural a nivel planetario, la melancolía por la condición insuficiente del hombre para acceder a su propia dignidad a nivel global.
Terrible encrucijada, amigos, terrible encrucijada donde se encuentra una parte importantísima y necesaria de la humanidad, vicioso círculo de las sociedades islámicas donde no parecen existir, lo repito, vicioso círculo de las sociedades islámicas donde no parecen existir distintas alternativas a optar entre la tiranía y la corrupción de la mayor parte de sus gobiernos, con prácticas netamente medievales, o la tiranía fanática religiosa más asfixiante que intenta conducir a sus sociedades por medio de la violencia, la opresión y el terror hacia un irreal y lejano pasado que nunca existió tal como ellos lo cuentan ni existirá, ya que el pasado es justamente donde nunca podremos volver. Toda esperanza de progreso está siempre en nuestro futuro, ya que a nuestras espaldas solo nos queda el paisaje de nuestros despropósitos. Os repito un chiste que creo que ya he contado en estas mismas páginas. Es el musulmán que entra en un taxi en Madrid y nada más entrar le dice al taxista, ¿quiere usted quitar la radio? Y le puedo usted preguntar por qué. Dice, porque yo soy musulmán y en los tiempos del profeta no existía la radio. Y entonces, como soy un musulmán ortodoxo, prefiero que apague usted la radio. Y el taxista para el coche y dice, baje usted. ¿Qué dice usted? Que se baje usted. ¿Por qué? Porque en tiempos del profeta tampoco existían los taxis y estos te montan uno. Espere usted a que llegue el próximo camello. Bueno, pues un poco así es el disparate que estamos viviendo con algunos fanáticos islamistas. Ambas alternativas no proponen caminos distintos que el retroceso de la evolución cultural y social de sus sociedades, imposibilitados a lo que parece alumbrar distintos umbrales de la esperanza en la redención del ser humano en este mundo, sin darse cuenta que aunque caminen de espaldas a la evolución cultural de la humanidad, sus pasos les conducirán inevitablemente hacia el futuro, al común futuro de todos los seres vivos cuya única patria posible siempre está delante de nosotros, en la historia que colectivamente vamos tejiendo. Si en nuestras civilizadas sociedades tuviésemos hoy al frente de la cristiandad a un Urbano II predicando la Guerra Santa, terrible y noble unión dicotómica de conceptos antagónicos, guerra y santa, la guerra santa. Comillas, nunca ninguna guerra ha sido santa, cerrar comillas. Y que con razón Erasmo dijo, dulce es la guerra para los que no la han probado, cerrar comillas. Lo máximo a lo que podemos aspirar es a la guerra justa. Bellum justum. Tanto pensamiento y tanto esfuerzo humano para definirla y moralizarla en lo posible por parte de tantos bienpensantes y esforzados para unir, analizar y desarrollar un derecho de gentes en la guerra, ius gentium, como Cicerón, San Agustín, Santo Tomás, Victoria, Groucho y otros muchos. La eterna y fundamental cuestión de la violencia justa nunca resuelta, de las guerras justas e injustas nunca resueltas, el derecho y el modo para la guerra nunca resuelto, la recta intención de evitar el mal y promover el bien, vaya usted a saber, los pilares conceptuales asumidos, comillas, causa justa, autoridad legítima y recta intención, las causas, los fines y los medios, cerrar comillas, tan insatisfactoriamente insuficientes, pero desarrollándose intelectualmente en el jus ad bellum, el legítimo derecho para la guerra, y en el jus in bello, la aplicación y observancia de derechos de gentes en la guerra. Jus post bellum, la tolerancia, justicia para los vencidos, salvo para los crímenes de guerra y el pago de los costos materiales, sin que el Islam lo haya asumido en ningún sentido. Excepto el noble y generoso Saladino, al-Nasir Sadat, siglo XII después de Cristo, kurdo, espejo de bonomía y de nobles virtudes, al que mismo Dante lo situó en el limbo de los justos, ya que la yihad sigue siendo guerra santa contra los no creyentes y no lucha espiritual en el camino hacia Dios como tantos nobles pensadores islámicos han propugnado en el tiempo. Las burlas y las designificaciones de nuestros intelectuales serían dignas de ser oídas y sin embargo muchos de estos intelectuales todavía intentan justificar lo injustificable, estadios culturales sobrepasados y olvidados, inmersos en nuestros extravíos, refugiados en lo que creíamos lejana y olvidada historia. Después de un párrafo tan largo, lo dejo aquí. Continuaremos. Recibir un cordial saludo y un abrazo. Y siento tanto en la tristeza de estas páginas. Que tengáis un día bueno.